¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando en nuestras Biblias en el libro de Hechos, y para eso le voy a invitar que vayamos al libro de Hechos, en el capítulo 26, de los versículos 12 al 18. Y como ven, el tema es de la oscuridad a la luz. Hechos 26, del 12 al 18. Le voy a invitar que cerremos nuestros ojos, vamos a orar y pedir una bendición del Señor para que Él tenga el control de todo esta noche. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche queremos agradecerte, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, poder escudriñarla, Señor, y poder entender qué es lo que usted tiene preparado para nosotros. Bendice, Padre, cada corazón, cada mente, mi Dios, desde el más pequeño hasta el más adulto. Ayúdanos, Señor, a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Y mi Dios, estamos a mitad de semana y queremos agradecerle por la oportunidad que nos da de poder tener, Señor, esa bendición de poder reunirnos como iglesia. Mi Dios, gracias por todo. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Antes de leer su palabra, como todos o la mayoría ya saben, yo vengo de la iglesia o religión católica y yo les he comentado anteriormente esto. Yo tenía una vida secular, religiosa se podría decir, y saben, yo recuerdo que habían personas que me preguntaban que si un día yo moría, ¿a dónde iría yo? ¿Saben? Yo les contestaba que pues, iría al cielo. Ellos me preguntaban que por qué iría al cielo o cuál sería la respuesta por el cual yo iría al cielo. Yo les decía, pues no hago nada malo, voy a la iglesia, voy los domingos y los sábados hacía una doctrina, se le llamaba doctrina, y había estudio a las 4 de la tarde y yo le decía, pues yo voy cada semana, me presento estaba en un grupo de jóvenes, el grupo de catecismo, grupo de dinámica y antorchistas guadalupanos, que yo creo que la mayoría, todos o algunos entendemos que es los antorchistas guadalupanos, ¿va? Son un grupo de personas que le corren a la Virgen, que hacen una promesa y van a correr de cierto lugar a otro estado, por ejemplo, de aquí de Mississippi hasta Texas, y hacíamos unas promesas y nos íbamos a correr. A veces había meses que salíamos en octubre para llegar el mero 12 de diciembre a la iglesia. Pedíamos permiso en la escuela, nos daban una carta en la iglesia, lo presentábamos al maestro, nunca nos ponían falta. ¿Saben? Cuando nos íbamos, nosotros teníamos que empezar a juntar un dinero para pagar las playeras. Se nos daba una playera con la Virgen acá y un dibujo de la antorcha, una antorcha. Entonces ese dinero lo juntamos y nos íbamos a veces desde Campeche hasta la Ciudad de México. ¿Saben? Las veces que fuimos hasta la Ciudad de México solo íbamos 12 personas y cuando íbamos hasta allá íbamos en bicicleta. Cuando íbamos un poco más cerca íbamos hasta 18, incluyendo mujeres y adultos, y ahí sí nos íbamos corriendo. Entonces, ¿qué pasaba? Que nos íbamos hasta donde teníamos que ir, por este caso a la Ciudad de México, y de ahí nos regresamos corriendo. En cada iglesia que pasábamos en el camino, hacíamos una oración, si nos daba tiempo, y nos quedábamos a escuchar el sermón. Ya si no, nada más entrábamos, nos arrodillamos, dábamos gracias y salíamos, nos íbamos. Cuando íbamos pasando, a veces nos encontrábamos otros antorchistas que venían de otro lado, o incluso iban apenas. Cuando pasábamos por los pueblos, habían personas que preparaban con sus garrafones de leche y cualquier cosa que nos hacía falta en el camino, nos daban. Donde nos agarraba la noche, que ya estábamos cansados,
Ya podría ser en la madrugada, puede ser empezando la noche o la tarde, dependiendo cómo nosotros estemos y cómo vamos de tiempo. Buscamos el parque y nos quedamos en el parque, ahí en el parque. Y usted llegaba al parque y ahí miraba de todas partes del estado. Las mujeres se quedaban en las camionetas arriba y nosotros abajo. Entonces, ¿saben? Yo vivía en esa religión y para mí era todo. Yo creía que al morir yo me iba a ir al cielo. Yo creía que eso era todo lo que Dios demandaba. Yo pensaba que yo no era un deudor, sino que yo, con lo que hacía, era todo lo que tenía que hacer. No conocía ni la palabra del Señor hasta que tuve que venir acá a este país. Antes de venir, una persona que se llama Sheila, ella me estuvo invitando a una iglesia presbiteriana en México. Y yo le dije que no. Y me les escabullía todo el tiempo. De allá había otra persona que me invitó, igual. Cerca de mi casa, como a una cuadra, vinieron unas personas de la ciudad y plantaron una iglesia allá. No sé qué denominación es, se llamaban, decían que eran cristianos. Nos iban y nos invitaban, pero tampoco. Entonces, hasta que llegué a este país fue que conocí a Dios. Por su gracia y misericordia, mandó personas que me hablaran para poder conocerle a Él verdaderamente y salirme de esa religiosidad. Por eso el tema es de la oscuridad a la luz. ¿Saben? Yo vivía en la oscuridad y le agradezco a Dios por haberme rescatado y ser de bendición o ser luz, o que esa luz de Jesucristo haya llegado a mi vida. Vamos a leer Hechos 26, del 12 al 18. Amén. Ustedes me siguen con su vista. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Versículo 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Versículo 18, ya es la clave. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí estamos viendo cómo el apóstol Pablo relata su conversión, y su conversión lo podemos encontrar en Hechos, en el capítulo 9, pero aquí él estaba relatando cómo es que había sido su conversión. Y el versículo 18, él tenía una misión. El apóstol Pablo, como cada uno de nosotros, tenía una vida pasada y tenía una vida presente. Nosotros teníamos una vida pasada que era el vivir en oscuridad, dominados por el enemigo, cegados por el enemigo, haciendo la voluntad del enemigo, pero ahora tenemos una vida presente. Dice 2 Corintios 5:17, ahora somos nuevas criaturas. Dice que las cosas viejas pasaron, ahora aquí todas, dice, son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva viviendo en la luz. El apóstol Pablo tenía una vida, dice que era igual era una persona religiosa, celosa,
¿Se acuerda cuando él se convirtió? Dice que una luz le llegó y le resplandeció y dice que cayó. El Señor Jesucristo, él iba con una misión, él tenía un propósito. Quizás él se levantó en la mañana y iba con ese pensamiento de atrapar cristianos, pero saben, en el camino se le aparece el Señor y le cambia todo el panorama, le cambia todo lo que él iba a hacer. Nunca se imaginó que en ese momento su vida iba a cambiar por completo. El día de su conversión de usted, cuando una persona llegó a hablarle de Cristo, usted no se levantó con ese pensamiento, con esa idea, con ese conocimiento de que alguien le iba a hablar de Cristo. Usted se levantó como de costumbre, haciendo lo que tenía que hacer de costumbre, pero ese día igual su vida cambió. Y yo creo que usted se acuerda ese día y todos los acontecimientos que pasaron en su vida y cómo desde ese momento todos sus propósitos y sus planes fueron cambiados. Después de esto, el apóstol Pablo ya no fue el mismo. Aunque pasó un lapso de tiempo en el cual todavía las personas le tenían miedo, dice, porque todavía no confiaban en él, que se había convertido en cristiano. ¿Saben? Esta noche vamos a estar aprendiendo unos puntos que habla sobre nuestra vida pasada y nuestra vida presente, de la oscuridad en la que estábamos y de la luz que ahora somos. Porque cada uno de los que estamos aquí, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, deberíamos de ser esa luz que Él quiere que seamos. ¿Saben? Como primer punto, vamos a ver, dice que había una necesidad urgente a la conversión. ¿Y por qué había una urgencia de que el apóstol Pablo y nosotros nos convirtiéramos? Porque en primer lugar el Señor nos ama. Él tenía un plan desde el principio. Dice que Él ha tratado de reconciliarnos con Él. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si usted se le acerca a una persona que no conoce de Dios, que no tiene ni idea, que no conoce la palabra y le habla de pecado, lo primero que va a hacer esa persona es que se va a enojar. Como yo. ¿De qué pecado nos estaban hablando? ¿Qué cosas nos tenían que perdonar? ¿Qué cosas nos tenía que perdonar el Señor? ¿Qué deuda teníamos con el Señor? Juan el Bautista dice que preparó el camino para que Jesús, predicando el arrepentimiento, el mensaje de salvación de los apóstoles, también llaman al arrepentimiento, reconociéndolo y alejándose del pecado. El primer paso para recibir el perdón del Señor es que nosotros confesemos que hemos pecado, que somos pecadores. Hechos 2:38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando me bautizaron a mí me bautizaron a los 7 años. A los 7 años, pero nunca te explican el motivo, la razón y el por qué necesitas bautizarte. Si quieres seguir a Cristo, dice Pedro, dice lo que se debe hacer. En primer lugar, debemos arrepentirnos, bautizarnos cada uno. Arrepentido significa, dice, cambiar la dirección de su vida, del egoísmo y la rebelión que va en contra de las leyes de Dios. Yo no sabía que tenía una deuda. Yo pensaba que estaba en lo correcto, en lo cierto, y que al morir me iba a ir al cielo. Imaginemos que hermano Eric llega con hermano Olvin. Y hermano Eric le dice, Olvin, tengo unas excelentes noticias para ti. ¿Sabes? Dice, he pagado tu deuda de
$1000 por el ticket. Bueno, Olvin se sorprende, mira al hermano Eric y le dice, esas no son buenas noticias para mí. En primer lugar, porque yo no debo ni un ticket. Son buenas noticias para Eric, pero no son buenas noticias para Olvin. ¿Por qué? Porque él no debe ninguno, no tiene ninguna deuda. Pero lo cambiamos. Olvin pasa por una carretera donde marca que tiene que ir a 15 millas por hora. Pero como se está yendo tarde al trabajo, se levantó, se desveló una noche anterior y va a 55 millas por hora. Lo ve un policía, lo para. Le dan sus multas, entonces él queda deudor. Llega hermano Eric y le dice, Olvin, tengo excelentes noticias para ti. He pagado la deuda de $1000 de tus tickets. ¿Cómo creen que reaccionaría Olvin? Feliz, contento. ¿Y saben por qué? Porque su deuda quedó saldada. Su deuda quedó pagada. Todo eso lo cambia. En el mundo hay pecadores, personas como nosotros y cada uno que nunca se nos explicó lo que era el pecado o vivir el pecado y la deuda que teníamos con el Señor. Entonces, cuando llegamos a explicarle, se enojan porque ellos creen que el asistir a una iglesia es todo lo que se tiene que hacer. ¿De qué necesitamos ser perdonados? ¿Por qué necesito ser perdonado? ¿De qué necesito ser salvo? Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. O sea que nadie es inocente. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice. Nos hemos desviado del plan original del Señor. Desde la caída, cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, nuestro estado, dice, por defecto, cuando nacemos es el de pecador. Cada persona es valiosa para Dios ante sus ojos porque Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza y nos ama a cada uno a pesar de que cada uno somos valiosos. Dice que hemos caído en pecado. Pero Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos ha redimido y nos ofrece el perdón. ¿Cuál perdón? De la deuda que teníamos, de lo que debíamos cuando éramos enemigos de Dios. ¿Qué es el pecado? Pecado dice que es la transgresión consciente de un precepto religioso o cosa que se aparta de lo recto y justo o que falta a lo que es debido, dice. El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios, como dice Juan 3:4, que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, dice, es infracción de la ley. Cuando entramos a este país y usted arregla papeles, usted tiene que pasar por un proceso de pedir perdón. ¿Perdón de qué? Por haber violado la ley de este país. Y en lo espiritual es lo mismo. Dice que somos o hemos violado la ley de Dios, hemos roto la ley de Dios, hemos quebrantado el mandamiento, dice. ¿Cuántas de las veces hemos dicho alguna falsa mentira con cualquiera de uno de nuestros hermanos o nuestro prójimo? Hemos violado la ley. ¿Cuántas veces hemos hecho todo lo contrario de lo que Dios nos manda? Su palabra dice que debemos amar a Dios. ¿Cuántas de las veces deshonramos a nuestros padres
haciendo todo lo contrario. Es uno de los mandamientos. Hemos violado la ley de Dios. ¿Cuántas de las veces donde trabajamos o en la escuela donde íbamos, agarramos un borrador, un lápiz, un lapicero, un lápiz, o en el trabajo, algo, por pequeñito que sea, no era de nosotros, no nos pertenecía y lo traímos? Hemos violado la ley, agarramos algo que no nos pertenecía. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe? Nuestro pecado, dice, es como esa pared que nos divide, nos aparte de la gloria de Dios, nos aparta de la gloria de Dios. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos quebrantado las leyes de Dios, dice, por lo que no se nos puede declarar limpios e inocentes. Significa que estamos espiritualmente muertos, somos gobernados por el pecado y no por Dios. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando somos esclavos del pecado, estamos destinados a la condenación eterna, porque la ira de Dios es lo que merecemos, todo lo contrario a lo que yo decía. Y aún así, hay personas que dicen que porque Dios es un Dios de amor, los va a perdonar. ¿Saben? A veces lo que la gente mismo piensa que Dios es amor, eso mismo lo va a condenar. Porque Dios es un Dios de amor, y como Dios es un Dios de amor y justo, Él no va a permitir nuestro pecado o no va a pasar por alto nuestro pecado. Yo pensaba de esa misma manera y decía: Dios es un Dios de amor, pero no sabía que también es un Dios de juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En 2 Corintios 5:10, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Cuando usted va a una corte, le dan sus tickets, lo hacen pasar en New Albany. Usted pasa y dice: los que van a pagar ticket de tal y tal pueden pasar. Los que van a pelear su caso se pueden quedar hasta el último. Cuando usted pasa frente al juez, le dice: se te culpa por esto, esto, esto y esto. ¿Te declaras inocente o culpable? Usted se declara culpable si sabe que violó esa ley. Lo mismo va a pasar. Dice que es necesario que cada uno comparezca ante el tribunal de Cristo. Va a llegar un momento en que vamos a pasar y Él nos va a dar nuestra recompensa por lo que usted hizo, bueno o malo. Todo tiene su recompensa. Pero saben, ahí no acaba todo. Hay esperanza. Tenemos esperanza. Dios mostrando su amor por cada uno de nosotros, y Dios mostrando su amor mientras yo estaba corriendo, mientras yo estaba viviendo en la religiosidad, como cada uno de nosotros, como el mismo apóstol Pablo. Dios, por su amor y su misericordia, proveyó. Romanos 5:8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros. Dice que aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos ama. Él busca de la manera cómo llevarnos a sus pies. ¿Sabe? No hay pecado más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Hay personas que se creen tan malos y piensan que Dios no los puede perdonar. Pero Dios
perdona a cada uno porque no depende de nosotros, depende del amor de Él. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dios establece aquí el verdadero molde del amor. Si uno ama a alguien profundamente, dice, esta está dispuesto a demostrar su amor a cualquier precio. Jesús aceptó nuestro castigo, Él pagó el precio por nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17, usted y yo somos una nueva criatura. Su vida pasada se quedó. No se borra de su mente todo lo que usted vivió. Es una lucha que tenemos, dice. Pero cada día buscamos esforzarnos de tener una relación con Dios. Y eso es lo que hace Cristo. Nos hace una nueva criatura. Romanos 6:23 dice que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, más el regalo de Dios, dice, es vida eterna en Cristo Jesús. Más el regalo de Dios. Usted se levanta un lunes hasta el viernes, toda la semana, se esfuerza, se cansa, llega, trabaja, hace todo lo que tiene que hacer y al final del fin de semana usted recibe su pago, usted recibe su cheque de todo el esfuerzo que usted hizo en la semana. Lo mismo pasa con nosotros. Dice que la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte espiritual, pero el regalo de Dios dice que nos da vida. La palabra del Señor dice que Jesucristo vino a darnos vida y nos vino a dar vida, pero vida en abundante. Usted tiene la libertad de escoger un amo, pero cada uno de estos amos paga con su propia moneda. La paga del pecado es muerte. Eso es todo lo que se puede esperar sin una vida sin Dios. La paga de Dios dice que es vida eterna, nueva vida en Dios, que empieza en la tierra y continúa, dice, por siempre con Dios. Ahora, ¿cómo responderemos nosotros? El apóstol Pablo respondió de una manera que a Dios le agradaba. ¿Qué elección hemos hecho? Y si no hemos hecho una elección, tenemos la oportunidad de hacer una elección esta noche. Romanos 10, del 9 al 10, dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, dice que Dios le levantó de los muertos, dice que seremos salvos, porque con el corazón dice que se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, dice, para salvación. Nosotros decidimos qué hacer. El apóstol Pablo tomó una elección. Cambió su vida de la oscuridad a la luz. Como segundo punto dice, el gozo en el cielo por su conversión. Ahí vimos que había una necesidad de convertirnos o de llegar a los pies de Cristo. Segundo es que hay gozo en el cielo, dice. Y esto entra en contradicción aquí en la tierra, ¿sabe? Cuando usted se convierte o llega a los pies de Cristo después de vivir una vida religiosa, nuestros familiares nos critican, nuestros familiares se alejan de nosotros. Pero dice que hay gozo en el cielo cuando usted se convierte en hijo de Dios. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Él no quería ir. Él tenía la esperanza de que Dios condenara a esa nación. Pero Dios, en su misericordia, perdona al que se arrepiente, dice, y hay gozo en el cielo.
¿Saben? Dice que en Lucas 15 dice que todos los publicanos y pecadores llegaban a Jesucristo para escuchar lo que él exponía, pero había un grupito de personas, dice, los fariseos, criticaban a Jesucristo por convivir con estas personas, a lo que Jesús les responde: ¿quién de ustedes, teniendo, dice, 100 ovejas, si se le perdiera una, dice, no dejaría las 99 por ir y buscar a la ovejita que se le ha perdido, dice, hasta encontrarla? Y dice, y cuando la encuentra, se pone contento, se pone feliz, se alegra, dice, se goza, pero la carga y la pone sobre sus hombros, dice. Y después de esto dice que llega, habla a todos sus vecinos y los invita a compartir ese mismo gozo con él, dice, porque ha encontrado a la ovejita que se encontraba en peligro, dice. Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, dice, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Parece absurdo que el pastor deje las 99 ovejas para buscar a una sola, pero él sabía que las 99 estaban seguras, mientras que la ovejita perdida, dice, estaba en peligro. Debido a que cada oveja tiene un alto precio, el pastor sabe que vale la pena buscarla con diligencia. El amor de Dios por cada persona es tan grande que busca la seguridad de cada uno y se regocija cuando la encuentra. Él nos ama y Él estuvo buscándonos por mucho tiempo. Él estuvo haciendo todo lo posible. Él estuvo enviando personas para traernos a los pies, dice. Y el día que usted se convirtió a Cristo, dice que había gozo en el cielo. Imagínense los serafines, los querubines y todos los ángeles haciendo fiesta en el cielo. Dice que había gozo, alegría. Miraban su vida vieja cuando estaba en la oscuridad, la tristeza con la cual, dice, porque usted no podría ser salvo por sí solo, y ahora que decidió convertirse al Señor y ver la esperanza que ahora tenía en Jesucristo, había gozo, dice. Lucas 15:10 dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles, dice, de Dios por un pecador que se arrepiente. Y eso está hablando de que si una mujer tiene 10 dracmas, dice, o moneda de plata, y pierde una, dice que ella enciende la luz, se pone a barrer y a buscar con diligencia hasta encontrar la moneda. Imagínense encontrar una moneda perdida en su casa. ¿Saben? Por eso dice que así os digo que hay gozo delante de los ángeles, dice, de Dios por un pecador que se arrepiente. Las mujeres palestinas recibían 10 monedas de plata como regalo matrimonial. Estas monedas tenían un valor sentimental semejante, dice, al anillo de bodas, y perder una era muy desesperante. ¿Cómo se sintió o qué se le pasó por la mente cuando usted dejó su anillo de bodas en algún lado o se le perdió? ¿Qué es lo primero que se le vino a la mente? Mi esposa, mi esposo. Y usted hizo todo lo posible por recordar dónde lo dejó asentado. Y cuando lo encontró, usted se puso contento, usted se puso contenta. Llegó ese gozo, dice. Lo mismo pasa, dice, que cuando usted se convierta a Cristo, hay gozo en el cielo, dice. Y como tercer punto, nos exhorta a mantenernos o a permanecer, dice, en Cristo. Colosenses 2:6 dice que por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad
en Él. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Permanecer es vivir, continuar o mantenerse. Por lo tanto, permanecer en Cristo es vivir en Él o mantenerse en Él. Así pues, permanecer en Cristo no es un nivel especial de experiencia cristiana disponible solo para unos cuantos. Más bien dice, es la posición de todos los creyentes verdaderos. La frase permanecer en Cristo describe una relación íntima y cercana y no solo un conocimiento superficial. ¿Sabe? Usted y yo podemos permanecer en Cristo cuando dedicamos nuestra vida y nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Cuán difícil es someternos a la voluntad del Señor? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Yo quiero hacer lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que yo disfruto. Y el someternos a la voluntad de Dios, cuando usted madura espiritualmente, usted lo disfruta, usted lo goza, usted se siente feliz cuando hace las cosas para Dios. Pero es un esfuerzo, sí es un esfuerzo. ¿Sabe? Romanos 12, 1, 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios desea que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Cada día debemos esforzarnos a dejar a un lado nuestros deseos y todo lo que nosotros queremos. Es una lucha, sí es una lucha. ¿Cuesta? Cuesta. Pero Dios dice, quiere que nos sometamos a su voluntad y quiere que le dediquemos nuestra vida a Él. ¿Sabe? Cuando estábamos en las tinieblas o en la oscuridad, le dedicábamos toda nuestra vida al mundo. El mundo nos pagaba mal, pero nosotros no nos salíamos de allá. ¿A quién le echaba la culpa? A nadie. Ahora que llegamos a los pies de Cristo, cuando queremos entregarnos o hacer cosas y algo no sale bien, queremos dejar nuestro caminar con Él, separarnos, alejarnos y empezamos a apuntar y echarle la culpa a otros. Porque ahora sí tenemos a quien echarle la culpa. Antes en la oscuridad, usted no le echaba la culpa al mundo. Más bien nos quedábamos allá. Pero acá dice que debemos dedicar nuestra vida y someternos a la voluntad de Dios. Y eso va a ser un esfuerzo constante de todos los días. Y en segundo dice que debemos buscar aprender de Él, de su vida y de sus enseñanzas. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aunque los cristianos primitivos, dice, tuvieron acceso al Antiguo Testamento, ellos no tenían al alcance el Nuevo Testamento ni ningún otro libro cristiano para estudiar. Dice que sus historias, sus enseñanzas acerca de Cristo fueron memorizadas y transmitidas de personas a personas, de generación a generación. Algunas veces hasta se les puso, dice, música, por lo que esto vino a ser una parte importante en la adoración y educación cristiana. El pastor siempre nos motiva y nos anima a leer, a buscar algo. Y siempre nos dice, ahorita el propósito de este año, dice, buscar un libro que leer. Está el seminario, dice, escríbanse, y nos motiva, nos anima, nos cuesta. Y muchas de las veces podemos poner tantas excusas. Yo las pongo, yo las he puesto. Pero saben,
Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que tenemos y todo lo que nos rodea y está a nuestro alcance para poder mejorar nuestras enseñanzas. Y Él nos va a pedir cuentas porque todo lo ha permitido para que nosotros podamos mejorar nuestra enseñanza donde quiera que estemos. Y si usted no ha pensado en esto, déjeme decirle que yo digo que sí, nos va a pedir cuentas por todo lo que Él nos ha puesto y de qué manera nosotros la hemos usado. 3 dice que debemos reconocer el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo que se encarga de guiarnos a tomar decisiones. Él nos protege de peligro físico como espiritual. Pero también Él obra en el corazón de toda la gente. Jesús le dijo a sus discípulos que Él enviaría al Espíritu Santo para convencer al mundo del pecado y de juicio o de justicia, como dice Juan 16. Pero también sería nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía, dice Juan 14. ¿Sabe? Usted no hace las cosas por sus propias fuerzas. El Espíritu Santo es el que se encarga de hacernos ver lo malo que estamos haciendo y el hacernos sentir mal por lo que estamos haciendo. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco, dice, vosotros si no permanecemos en él. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? La pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de él? ¿Qué tan apegados estamos a él? Él no se separa, nosotros somos los que nos alejamos, nosotros somos los que nos retrocedemos. Nada podemos hacer sin él. La exhortación es que debemos permanecer y esto implica una responsabilidad por cada uno de nosotros. Es una responsabilidad como cristianos caminar en sus preceptos, caminar al lado de él. Debemos permanecer, dice, en él. ¿Sabe? Pero también permanecer en él nos da una seguridad, una protección y nos llena de sabiduría, dice Santiago. Que el que es falto de sabiduría, dice, pídasela a Dios. Tenemos muchas bendiciones que implica el permanecer en él. Como último punto para terminar, usted ya es salvo, usted busca permanecer en él, busca crecer espiritualmente, dice, no termina ya. Dice que ahora tenemos una misión que cumplir. Hechos 26:18 decía que para que abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciba, dice, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo tenía una misión: ir a los gentiles a predicar su palabra. Usted y yo tenemos una misión: a pasar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El evangelio. En el fútbol, los equipos, después de cada torneo, llega un director técnico y él hace su lista y se lo da a los directivos y le dice, quiero a este jugador. Pagan por traer a un jugador. Vamos a hablar en este caso de un delantero. ¿Cuál es la meta o la misión del delantero? Meter gol. Hacer gol. Pero
si este jugador por el cual se pagó una suma grande no está cumpliendo con lo que por el cual se le compró, el equipo muchas veces lo vuelve a vender, en otros casos lo cambia de jugador a jugador y en otros casos de plano solamente lo pasa prestado a otro equipo. Lo presta. ¿Sabe? Así como ese futbolista que trajeron, que tiene una misión que cumplir, nosotros tenemos una misión que cumplir. Y en Hechos 9:15 el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. ¿Quién era? El apóstol Pablo. En su conversión. Y en Hechos 26 es cuando él está relatando su conversión igual. Hechos 26 del 16 al 18 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Saben, en el momento oscuro en el que Saulo queda cegado por la aparición de Jesús, finalmente dará como resultado que los gentiles ciegos sean redimidos de las tinieblas a la luz. Esclavos de Satanás, dice, dominados por Satanás, cegados por este mundo, alguien tenía que ir a ellos. Alguien tenía que ir a los gentiles. El apóstol Pablo. Afuera hay gente que espera por nosotros igual. Lo podemos hacer donde quiera que estemos, donde quiera que caminemos. La pregunta es: ¿estoy respondiendo a la gracia de Dios como respondió el apóstol Pablo? Si usted se evaluara esta noche y yo me evaluara, ¿cuál sería el porcentaje de si estamos respondiendo como el apóstol Pablo lo hizo? Si estamos respondiendo como el Señor quiere que respondamos. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una misión y una promesa. Cuando alguna persona está muriendo o a punto de partir, sus últimas palabras son importantes. Jesús dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones. Ellos debían hacer más discípulos y esa responsabilidad es también para cada uno de nosotros. Esta, dice, no es una opción, sino un mandato para todos aquellos que nos consideramos hijos de Dios. No todos somos evangelistas en el sentido formal, pero todos y cada uno hemos recibido, dice, dones especiales que podemos usar para alcanzar a los perdidos, dice. Usted puede decir: se me dificulta hablar en público. Pero tenemos dones, dice, que podemos usar para la gran comisión, que podemos aportar para la gran comisión. Y es
Espíritu Santo también que se encarga de ayudarnos en esos momentos. Dice que hay una promesa que Él va a estar con nosotros y Él va a estar con usted en el momento que usted esté hablándole de Jesucristo a las personas. Él se encarga. Dice que debemos dejarle todo a Él. Conclusión. Así como usted y yo estamos en la oscuridad, hay tantas personas que necesitan de la gracia de Dios, que necesitan de la salvación del Señor, pero sabe, debemos de pedirle sabiduría, y no solamente sabiduría, debemos pedirle que Él nos llene de su amor para darnos cuenta de que las personas necesitan. Porque fue su amor, dice Juan 3:16, por el cual Él murió en la cruz por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 dice que Él sabía que somos pecadores, pero aún así dice, Él murió por nosotros. Aún así dice que Él mostró su amor. Y ese fue el más alto precio que se podía pagar, dice. Le voy a invitar que cierren sus ojos y reflexionemos en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Una vida pasada, una vida presente, la oscuridad, dice, y la luz. Antes estábamos en tinieblas, llegamos a la luz. Hechos 26 dice que Satanás tiene dominado a las personas como nos tenía dominados, dice. Los tenía cegados espiritualmente. Y Él enviaba al apóstol Pablo. Él escogió al apóstol Pablo para una misión. Él lo rescató. ¿Sabe? El día de mañana que nos levantemos y nos preparemos y tengamos a la persona que tengamos, ya sea en el trabajo, ya sea en la tienda, ya sea en el Walmart, ya sea donde sea, no necesita leerle toda la Biblia. Necesita de explicarle y decirle quién es Dios, quién somos nosotros y cómo al llegar a la vida con Él nos ha cambiado totalmente todo. Los cambios que Él ha hecho en nosotros, Él es el único que los hace. Yo no me creía ni un deudor. Yo no pensaba que tenía ni una duda con el Señor. La religión nos hace ver eso. La religión nos mantiene en la oscuridad. El Señor, por su gracia, nos saca de la oscuridad y nos trae a la luz. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, en esta noche, queremos agradecerte, mi Dios, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Señor, porque, Padre, usted envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, Señor, cargando cada uno de nuestros pecados, nuestras faltas, Señor. Así como Jesucristo se acercó al joven rico, Señor, Él creía haberlo guardado todo, mi Dios, pero estaba violando uno de los mandamientos, Señor. Y muchas de las veces nosotros hemos violado tantos mandamientos y eso nos hacía deudores, Señor, nos hace deudores. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en usted perdón. Su palabra dice que usted es un Dios fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Usted no nos limpia a medias. Usted nos limpia completo, Señor. Mi Dios, ayúdanos a, Señor, que florezca, Señor, ese amor en nosotros para poder, Señor, compartir tu evangelio con otras personas, Señor. Mi Dios, que podamos empezar con las personas que tenemos cerca, Señor, ya sean nuestros familiares, vecinos, amigos.
Pero Señor, que siempre tengamos en mente el propósito por el cual usted nos salvó también. Mi Dios, le pedimos perdón porque a veces no hemos hecho lo que tenemos que hacer, Señor. Tu palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Gracias por cada uno de los corazones. Gracias por cada uno de los hermanos, personas que nos están mirando igual, Señor, por cada niño. Ayúdanos a ser de ejemplo en todo momento. Gracias, Señor, por todo lo bueno que ha sido nuestra vida. Y que si no fuera por su gracia y su amor, estaríamos rumbo a condenación. Pero Padre, usted nos ha rescatado y nos ha dado una nueva vida. Dice 2 Corintios 5:17, Señor, que somos nueva criatura. Mi Dios, bendice esta noche y ayúdanos a poner en práctica, Señor, lo que hemos escuchado, Señor. Gracias por todo. Se lo pedimos y se lo agradecemos, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.